Bienvenidos sean todos a La Noticia, primera emisión. Son las 7 en punto de la mañana y tenemos importantes novedades para todos ustedes. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Un placer compartir contigo, también con ustedes, amables televidentes. Iniciamos, bienvenidos. En un giro inesperado del panorama electoral, el presidente electo Daniel Noboa Sin logró revertir los resultados de la primera vuelta en 4 provincias. Así es, 4 provincias clave, lo que fue determinante para asegurar su victoria frente a la candidata correísta Luisa González. Veamos. Contra todo pronóstico, el presidente Daniel Noboa logró revertir los resultados de la primera vuelta electoral en al menos 4 provincias estratégicas, consolidando su victoria en una de las elecciones más reñidas de los últimos años. En la primera vuelta, la votación de las provincias de Guayas, El Oro, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas favorecieron a la candidata Luisa González. Sin embargo, este 13 de abril, Daniel Noboa creció en votación en un promedio de 10 puntos. En la primera vuelta, González ganó en territorios históricamente afines al correísmo, incluyendo Guayas, la segunda provincia con mayor peso electoral del país. Sin embargo, este 13 de abril, Noboa revirtió esa tendencia. Con el 99% de actas escrutadas, en Guayas el candidato por ADN obtuvo el 52.28% frente al 47.62% de su rival. Similar situación ocurrió en El Oro, con el 52.38% frente al 47.62% de González. En Imbabura alcanzó el 52.81% frente al 47.19% de la otra candidatura. Y en Santo Domingo de los Áchilas obtuvo el 55.07% frente al 44.93% de González. Estos cambios territoriales resultaron determinantes en la configuración final del mapa electoral que dejó como vencedor a Noboa en 19 de las 24 provincias. Adicionalmente, según cifras del Consejo Nacional Electoral, en este balotaje se registró mayor participación de votación con relación a la primera vuelta, sumándose 200.000 electores, destacando los compatriotas en el exterior, donde Daniel Noboa alcanzó el 66.79% en Canadá y Estados Unidos, el 70.47% en Latinoamérica, el Caribe y África, y el 57.02% en Europa, Asia y Oceanía. Por su parte, las provincias donde González mantuvo el liderazgo fueron Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos. La victoria de Daniel Noboa no solo refleja una habilidad estratégica para captar nuevos apoyos en segunda vuelta, sino también un momento de transición política en el país, con un mandato que se prolongará hasta el año 2029 y con retos en temas como inseguridad, desempleo y fragmentación legislativa. Informó Miguel Ángel Bedoya. El triunfo de Daniel Noboa Sin podría cambiar de manera radical el escenario político en la Asamblea Nacional. El partido oficialista ADN confirmó acercamientos ya con varios sectores, incluso de la oposición. La victoria de Daniel Noboa en el balotaje 2025 movió significativamente el tablero legislativo, cuyas fichas parecen inclinarse en dirección al movimiento oficialista de ADN. Para tener la mayoría simple del 77 asambleístas, quiero decirles que en conversaciones anteriores a través de la jefa de bancada, nosotros somos 66 electos y se han sumado 3 asambleístas que seríamos hoy en la actualidad 69. Esta organización política reconoce acercamientos con diversos sectores. El bastión de independientes estaría decantando su apoyo al proyecto de Daniel Noboa. Nosotros estamos apoyando siempre las agendas que vayan de la mano contra la impunidad. Y eso se hará en este periodo, lo que queda, y en el siguiente. Incluso, según mencionó el ministro de Gobierno José de la Gasca, un ala de Pachacutic estaría en conversaciones con ADN a fin de llegar a acuerdos. Les invitamos a todos, principalmente cualquiera sea su organización política, únanse en este nuevo Ecuador. Estas alianzas, indicaron desde ADN, también comprenden acuerdos para la designación de las principales autoridades del Parlamento. Hay varios cuadros que son importantes de analizar dentro de ADN, pero no descartamos la presencia de la doctora Anabela Sin en la presidencia. Ella tiene, como digo, experiencia política, capacidad, inteligencia, preparación. La bancada de Revolución Ciudadana aseguró haber recibido un resultado absolutamente inesperado en las elecciones.
Y en medio del tibio reconocimiento de Noboa como presidente, esta organización evalúa sus posibilidades de acción en la nueva Asamblea Nacional, informó Álvaro Terán. Y ante la victoria de Daniel Noboa Asín en la segunda vuelta electoral, algunos líderes internacionales le expresaron sus buenos deseos. Veamos. De la noche del 13 de abril, diversos mandatarios y dirigentes de América Latina felicitaron a Daniel Noboa por su victoria electoral en la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Ecuador. Entre los países que expresaron su reconocimiento se encuentra Estados Unidos, que extendió sus felicitaciones a la reelección del presidente ecuatoriano. En un comunicado oficial, el gobierno argentino destacó el resultado de las elecciones y valoró el compromiso democrático del pueblo ecuatoriano. Asimismo, expresó su interés en continuar fortaleciendo lazos bilaterales, fundamentados en principios comunes como la libertad, el respeto al Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos. El gobierno de Costa Rica también extendió sus buenos deseos al pueblo ecuatoriano por haber cumplido democráticamente con la jornada electoral. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le deseó muchos éxitos al presidente electo Daniel Noboa. En su mensaje dice que Ucrania valora la amistad con Ecuador y espera impulsar nuestras relaciones a un nuevo nivel. El opositor venezolano Edmundo González, asilado en España la mañana de este lunes, felicitó a Noboa por su victoria indiscutible en un proceso democrático transparente y participativo. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, también expresó sus felicitaciones al presidente por su reelección. Dentro de su mensaje mencionó en el certamen participó cívica y pacíficamente más del 80% de la población con la presencia de reconocidos observadores internacionales. Y por último y no menos importante, la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado para felicitar a Daniel por haber sido reelecto como presidente del Ecuador. Al igual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también lo felicitó. A su vez, también expresó sus buenos deseos al pueblo ecuatoriano. Con más información, la Delegación Provincial Electoral del Guayas culminó el procesamiento de las actas, confirmando la victoria de Daniel Noboa Asín con el 52.29% de los votos en esta provincia. El Consejo Nacional Electoral de la provincia del Guayas la noche de este lunes culminó el conteo de las actas de esta segunda vuelta electoral, donde los resultados indican que Daniel Noboa es reelegido en esta provincia. En horas de la mañana se dio inicio a la sesión permanente de escrutinio para revisar 330 actas con novedad. 50 mesas estaban listas con las personas respectivas para el conteo. En la provincia del Guayas hemos culminado el proceso de escrutinio. Tenemos que recordar que hemos hecho el pronunciamiento sobre los resultados parciales. Recordemos que debe de integrarse con los resultados a nivel nacional y el Consejo Nacional Electoral es el que hará la proclamación definitiva de los resultados. En todo caso, en la provincia del Guayas se ha cumplido con el 100%, lo integramos a ese escrutinio general y hemos comunicado la noche de hoy de quién, el binomio que se encuentra pues definitivamente encabezando este porcentaje. También hemos indicado dentro de la sesión permanente, al finalizar, de que no se han presentado reclamaciones dentro de la sesión, que no se presentaron objeciones, por lo tanto la Junta ya podía pronunciarse como lo ha hecho esta noche. En Guayas, Daniel Noboa obtuvo el 52,29% de los votos, mientras que Luisa González alcanzó el 47,71%. A lo largo de la jornada electoral, hasta el fin del conteo han estado presentes los observadores internacionales y delegados de las organizaciones políticas. Han participado del escrutinio, recordemos que cada una de las actas que es escrutada y revisada puede contar con la firma del delegado para que contribuya a la veracidad y autenticidad de este proceso. Lo hemos hecho en nuestros centros de procesamiento de datos en toda la provincia, más de 500 centros. Durante toda la tarde de ayer remitieron la información, lo cual nos permitió actuar con toda la agilidad del caso. A las órdenes, buenas noches. Informó Amy Moreno. Según analistas, el triunfo de Daniel Noboa se debió a diversos factores como la gestión en la emergencia por las lluvias, la prohibición de fotografiar la papeleta, el estado de excepción en 7 provincias y la defensa de la dolarización. También aluden la consolidación del voto indígena de los jóvenes y los jubilados. Veamos.
Ninguna encuestadora ni 2 de las 4 empresas calificadas para Exit Poll lo vieron venir. El empate técnico que en primera vuelta le dio a Noboa 17.000 votos más impidió vaticinar una brecha superior a 2 puntos. El efecto de una campaña bastante bien organizada. Había coherencia entre lo que las diferentes vocerías, desde las carteras del Estado, el apoyo, hay que mencionarlo, evidentemente, del círculo cercano. Alfonso Oramas Gros cree que en la trastienda del presidente candidato hubo un crisol de guarniciones y circunstancias. Decisiones como aquella de no permitir que se fotografíen las papeletas en los recintos, hasta los desaciertos de los últimos días, que fueron muy numerosos por parte de la candidata perdedora. Más del 90% de los ecuatorianos dice estar de acuerdo con la dolarización. Entonces, realmente yo no creo que esa entrevista le haya hecho favor, es decir, no creo que le haya sumado votantes. Definitivamente, ese apoyo de la CONAIE fue un saludo a la bandera, que más que apoyar o ayudar en la candidatura o en la gestión, en la campaña electoral, más bien fue un retroceso. Influencia en la mesa del comedor, influencia el adulto mayor de su familia, su abuela, lo escuchan, le tienen confianza. Entonces, realmente encontrar una conexión en la construcción de la cultura política familiar me parece que fue una gran estrategia. El 9 de febrero, Noboa perdió en las 7 provincias de la costa. Ahora conquistó Guayas, El Oro y Santo Domingo, pero Santa Elena sigue siendo esquiva. El hecho de la megacárcel, creo que todo eso ha configurado un escenario donde seguramente veremos que el gobierno que entra en funciones va a dedicarle a esa provincia una atención especial. Otra historia es la asamblea bipartidista. 67 de la lista 5, 66 de ADN. Pero le faltarían un poco más de 10 u 11 asambleístas. ¿Saldrían de Pachacuti, del PSC? Mira, es muy difícil, Jorge, especular sobre ese tema. Pienso que para votaciones claves y trascendentales definitivamente sí podría existir la posibilidad de conseguir ese apoyo. Es el péndulo ideológico que desde 2021 se acentúa en Ecuador, nivel constituyente. Informó Jorge Escobar. Bien, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Agradecemos a toda nuestra comunidad virtual, a los internautas, suscriptores y seguidores de La Noticia. Claro que sí, gracias por sus mensajes de cariño, por supuesto sus comentarios son importantes para nosotros. RTS La Noticia EQ, nuestra plataforma digital de YouTube, y también gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sí, ve cómo le ponen a usted los likes, ¿no? Ahí están esos pulgares. A los dos. Es por usted, por su vestido, ¿ah? Ay, gracias, Muy Jorge. bien. Gracias, amigos televidentes. Ok. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información de inmediato para ustedes. Ya volvemos. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Más información para ustedes. Gracias por la sintonía. Las encuestadoras publicaron los resultados de sus exit poll de la segunda vuelta electoral sin que los números sean similares con los contabilizados por el Consejo Nacional Electoral. Esto ha dejado, en el caso de los ciudadanos, la duda si los datos que estas presentan deben ser tomados como una fuente referencial para procesos venideros. Veamos. En las últimas elecciones, los ecuatorianos hemos sido testigos. Inmediatamente al terminar la jornada de votación, se presentan resultados que provienen de encuestas realizadas a los ciudadanos al salir de los recintos electorales, lo que es conocido como exit poll. Celebramos o nos deprimimos según el caso, para horas después darnos cuenta que la sumatoria de las papeletas en el Consejo Nacional Electoral marcan una tendencia muy diferente. A criterio de los expertos, esto tiene que ver con varios factores. En primer lugar, porque son empresas nuevas que no tienen experiencia. Ahora, para que un exit poll tenga éxito, se requiere que la muestra sea nacional. Y cuando se diseña el muestrario y se pone una cantidad de gente a trabajar, se puede tener un dato certero. Si no se hace eso, se obtiene muestras en pocos sectores, entonces estas muestras no valen.
Telco Data dijo con un margen de error del 0,6% que el 51,2% de los electores votaron por Daniel Noboa y que perdía Luisa González con 48,8%. Cormon Publi, por su parte, indicó con un margen de error del 3% que Daniel Noboa obtenía el 48,01%, es decir, perdía ante Luisa González, que tenía, según ellos, 51,99%. Una encuesta puede tener problemas como el voto vergonzoso. El que sale le puede decir que votó por otra persona y no por la que votó. Por ello, a criterio de los expertos, es ilógico que solo en base a un exit poll los políticos hablen de fraude electoral. Luego de que se dieron los resultados, se trataron de convertir en unos intentos por llamar. En el caso del correísmo me refiero de llamar a la movilización, de llamar a la inconformidad social para que los ciudadanos se tomen las calles, algo que no tuvo asidero y no tuvo cabida. Y que un sistema más certero es el conteo rápido. Se hace sobre la base de datos oficiales que están en las actas que se procesan. Es la voluntad del elector materializada en el acta, ¿no es cierto? Informó Maite Morán. Diferencias internas en la Revolución Ciudadana, como desacuerdos en la designación de candidaturas, serían algunas de las causas para que el correísmo no esté pasando por uno de sus mejores momentos. Esto mientras una fracción reconoce el triunfo de Daniel Noboa. Veamos. Un camino sinuoso para el correísmo es el que avisó Esteban Roro, experto en temas electorales, algo que no sería nuevo y quizás estaba a la vuelta de la esquina. Fue conocido que inclusive desde los inicios de Alianza País existían varias tendencias internas y que no comulgaban unas con otras. Obviamente, cuando pierden a su líder hegemónico, Rafael Correa, tiene que salir del país por el tema de la sentencia, ya no tenían ese sentido de unidad. ¿Y qué es lo que sucede prima facie en la Revolución Ciudadana? Que esas ansias determinantes de poder hicieron que las directivas internas y las directivas provinciales empiecen a pelearse entre esas por tener la gobernanza total de la organización política. Situación que habría tomado fuerza en el último proceso electoral. Inclusive dentro de la Revolución Ciudadana empezamos a ver actores que empiezan a volar por cuenta propia. Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga, quienes ya se van en una configuración inclusive no de pelea, pero se van desapegando de los cánones históricos de la Revolución Ciudadana. Otros que se mantienen, pero que obviamente la efervescencia es menor. Y también lo que es muy conocido es el tema de la conflictividad interna, que ya lo vimos nosotros en estas elecciones, cuando vimos la cantidad de enojos e inclusive de reclamaciones a los procesos internos de selección de candidaturas. El analista político Lolo Echeverría sustentó en el hecho que los alcaldes de Quito y Guayaquil, Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez, hayan reconocido el triunfo de Daniel Noboa, mientras su candidata se aferra a un reconteo de los votos. Y ellos pueden estar ya sembrando una nueva corriente en el partido que procure un nuevo liderazgo y nuevos objetivos políticos para sobrevivir como partido. Pero sí puede ser, es algo lógico y natural que después de 3 derrotas se plantee una crisis de liderazgo. La única salida sería aplicar una estrategia a corto plazo. La lucha política es lo que mantiene a los partidos políticos y si se tiene por delante la posibilidad de una convocatoria a una asamblea constitucional, a una asamblea constituyente, entonces eso puede ser también un mecanismo de unidad, una posibilidad para saldar las discrepancias internas. Todo dependerá si se recuperan pronto o no de la derrota, informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Cuáles son los desafíos económicos del presidente Daniel Noboa Asín? ¿Qué está pasando en el mundo a partir de este nuevo periodo que debe cumplir 4 años? El riesgo país, lo que mide la capacidad de pago, la calificación crediticia de los países. Bueno, vamos a analizarlo con el economista Jorge Calderón. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Encantado de estar aquí en RTS. Hablemos primero de este indicador, ¿no? Que, como decíamos, mide la capacidad de pago de los países y empieza a calificar a los bonos, que en este caso están en el mercado internacional del país. Una vez que se elige a Daniel Noboa Asín,
Lo que en su momento estuvo en los días previos en un poco más de 1.800 o casi 1.900 puntos, cayó en al menos 562 puntos. Es decir, hoy estamos en 1.282. Esa es una buena señal. Por supuesto que sí. Para que todos nos sepan, ¿qué mide el riesgo país? Esa percepción respecto a la voluntad de pago que puede existir, cómo va la marcha de la economía, y sin duda también hay un impacto por la incertidumbre política que puede existir ante una elección presidencial. Entonces, como tú ya bien lo señalabas, 2 días antes de las elecciones, para el día viernes ya estaba en 1.844, el día previo había estado en 1.900, y si recordamos la primera vuelta estaba en 903, porque se presumía que Noboa incluso podía ganar en primera vuelta, pero a raíz de los resultados, la primera ya se disparó hasta y una tendencia muy creciente. ¿Qué sucede ayer? De 1.844 baja a 1.262 aproximadamente, porque de alguna forma ya los mercados empiezan a tranquilizarse, porque han visto un presidente Noboa durante estos meses que ha estado gobernando con voluntad de pagar a los acreedores, que sin duda hay mucho trabajo por hacer, reforma, pero de alguna forma es un beneplácito hacia ello. Cabe señalar que probablemente no pueda bajar más porque ya depende de algunas decisiones de carácter estructural que tiene que hacer. Esto es diversificar la economía, ver cómo va la situación del déficit fiscal, mejorar el precio del petróleo, pero de todas maneras es un buen síntoma el hecho que baje el riesgo país. Este es un tema técnico, economista, y vamos a tratar de llevarlo de manera coloquial, ¿no? ¿Qué pasa con los bonos? Los bonos que emite el gobierno nacional para conseguir financiamiento. Papeles, bonos 2030, 2040, 2050. Esto tiene que ver con los años de vencimiento, ¿no? Más adelante. Y de lo que se conoce, en el caso de los bonos 2030, hubo una apreciación. Es decir, 54 centavos por cada dólar, el pasado viernes 11, y ayer abrió esa cotización en 72 centavos por cada dólar. Hubo una apreciación del 33%. O sea, mejora el nivel de rendimiento de esos bonos. Así es, y tú como bien lo señalas, hay que hablarlo de una forma que se pueda entender. Tú bien lo decías, cuando el precio del bono está mejorando su precio es porque está siendo más valorado, hay una mejor percepción, es que se va a entender que ese bono sí me lo van a pagar, entonces su cotización empieza a subir como un efecto de mercado porque hay las condiciones o certeza de que se va a pagar. Cosa distinta sucede cuando no hay esa voluntad o uno se aleja de los organismos multilaterales, esos bonos como que la gente no los quiere, entonces no, mejor me deshago de ellos, y la forma de deshacerse de ellos es bajarles el precio. Entonces, mientras tú le bajas el precio es porque la gente no los quiere. En este caso, castigo. El castigo, exactamente, es lo que se entiende como castigo en términos financieros, pero ha habido una apreciación en estos 2 días, justamente, ya estaba viendo los mercados en Asia cómo estaban abriendo, y los bonos empiezan a cotizarse de mejor manera. Eso significa justamente el hecho de que hay una confianza y una tranquilidad por parte del mercado, y por ende esos bonos ecuatorianos van a ser mejor valorados. Usted hablaba del sistema nervioso central de los mercados a nivel internacional, y de manera inevitable tenemos que hablar del arancel global de Donald Trump, más aún cuando usted decía hay que ver qué pasa con el petróleo y demás, las decisiones estructurales del presidente Daniel Noboa Asín. Más allá de los 90 días de suspensión que sorprendió a todo el mundo, cuando Trump cambia de opinión en poco tiempo por todo lo que ha pasado, lo que se mantiene con China, este conflicto comercial, hoy están por el 145% de aranceles, en ese tú a tú, en ese toma y daca, ¿cómo golpea de alguna manera a la economía de la exportación nacional con productos estrella como el camarón, el banano y el cacao, que antes ingresaban sin pagar 50 centavos? Era cero el arancel, hoy tienen el 10%. Mira, es interesante porque eso también le pasa factura al país. Si bien hay similares condiciones con algunos de los países competidores, y en otros sin duda también estamos con mejor ventaja con respecto a Tailandia y Vietnam, que tienen aranceles mucho más altos, al final del día termina siendo una decisión del consumidor norteamericano si decide comprar esos productos que se exportan hacia ese país. Y obviamente, como cualquier consumidor, va a buscar alternativas mucho más económicas. Probablemente se inclina a comprar productos que se generen en las costas de California o en las costas del Golfo de México, y que tal vez no tengan la misma calidad que el producto ecuatoriano, llámese camarón puntualmente, por mencionar un caso, pero va a terminar comprando por términos de precio. Y es lo que aquí nos pasa también cuando sube algo, la gente empieza a buscar sustitutos. Eso va a ocurrir. Por tanto, sí se puede afectar nuestros términos de intercambio, lo que exportemos hacia Estados Unidos, dado por estos aranceles. Entonces, sí, el Ecuador es importante que siga buscando la línea de reducir esos aranceles. Sin duda hay un momento de negociación que Estados Unidos va a tener con todos estos países que se están acercando. Hay que seguir aunando esfuerzos entre lo público y lo privado,
y obviamente, y esperemos que esto pueda darse lo más pronto posible, esta resolución de este conflicto comercial, dado que al final nos puede pasar factura en términos de perder puestos de trabajo, la reducción de la inversión local hacia ciertos productos exportables, pero hay que hacerlo, porque si no vamos a perder esa competitividad y es importante el mercado. Pero sobre todo por el oro negro, pues el petróleo. No se olvide que en el caso puntual del crudo financia al menos el 30% del presupuesto general del Estado. Y si está caído hoy en $60.07, hay que tener en cuenta que con ese castigo que también existe en el petróleo, en el caso del Ecuador, pues solamente entrarían por cada barril $53.69 y eso afecta directamente a la caja fiscal. Es decir, podría dejar de percibir la caja fiscal un poco más de $1.200 millones si esto continúa. Así es, porque recordemos que el presupuesto general del Estado, el precio del petróleo que se fijó está aproximadamente por los $65, entonces, y ya liberados del castigo. Entonces ahora estamos teniendo un precio del petróleo, como tú bien lo señalabas, entre $60 a $61 de la semana anterior, más el castigo estamos recibiendo un petróleo entre $53 a $55. Es decir, de 10 a 11 dólares menos. Exactamente, de 10 a 12 dólares menos por barril. Si eso le multiplicamos para trabajar con una cifra redonda, 480.000 barriles diarios que se exporta, realmente es una pérdida cuantiosa. Estamos hablando de casi 5 millones de dólares menos diarios que estamos recibiendo. Multiplicados por los 300, ahí justamente está la cifra de 1.200 a 1.500 millones. Que si a eso le añadimos también que ya tiene que este año seguir cumpliéndose el cierre del ITT. Recordemos que el gobierno desde el año pasado lo ralentizó, lo puso más lento ese cierre a 5 años para evitar el cierre inmediato, porque imaginemos ahora quitar toda esa producción petrolera de casi 80.000 barriles, es mucho más grave. Y adicionalmente, si no se hace la inversión respectiva en el sector petrolero, va a seguir cayendo la producción como ha pasado en los últimos 5 años y la pérdida va a ser mayor al final de 2025. Lamentablemente, cada país exportador de petróleo hoy está en el péndulo de Washington y Beijing, ¿no? Todo dependerá de ellos y los demás pues salen perjudicados en medio de esa bronca. Continuemos con la focalización del subsidio al diésel. ¿Eso por qué ha sido tan difícil, no? En el caso de Guillermo Lasso, antes de Lenín Moreno, no lograron ningún acuerdo. Se instalaron mesas de diálogo, pero terminaron siendo las mesas de la discordia. Mira, el tema del diésel es muy sensible. Hay un buen segmento del sector de transporte, más que todo pesado, de carga, el de transporte de pasajeros que utiliza el diésel, y de alguna manera esa afectación puede ser mucho más generalizada y se vuelve más complejo cómo focalizar el tipo de subsidio. No digo con esto que no lo tenga que hacer, tiene que haber algún tipo de mecanismo, porque el subsidio de combustible en gran medida es más que el diésel, antes que la super y el extra, porque al final del día, si bien es importante que se hayan liberado la super, al final hubo un desplazamiento hacia la extra por ser más, o la eco, por ser mucho más económica. Entonces, al final no termino solucionando el problema, sino que se desplaza hacia otros tipos de rubros. Pero en todo caso, sí es importante que vea eso, cuáles van a ser los mecanismos de focalización para que no se afecte ni el conductor, el sector transportista, ni los consumidores. Y más aún que en los próximos 2 años, de alguna manera, y tú como periodista lo sabes, va a haber bastante trabajo en territorio. Si ya el presidente ganó, va a apuntar hacia una asamblea constituyente, y si va a hacerlo, tiene que ganar esa asamblea. La campaña no ha terminado. La campaña no ha terminado, y entonces vamos a estar en 1 año o 2 años más con las elecciones seccionales. Entonces va a ser 2 años de altísimo movimiento político, el trabajo en territorio va a ser importante, la presencia de bonos seguramente también será mucho más importante, pero de alguna manera hay que pensar en ese tema para poder gestionar mejor los recursos públicos que tiene. El Banco Central del Ecuador anunció una proyección económica de crecimiento del 2.5%. De esto se habló ya incluso cuando Noboa llegó al poder, pero en la práctica hubo decrecimiento de cerca de un 2.2%. ¿Esto se va a poder cumplir ahora en virtud de lo que ya se hizo el año anterior? Hablaba el presidente del orden fiscal, que había que poner en orden la casa y luego pues ya levantar la economía. Mira, hizo bastante trabajo el anterior ministro Vega respecto al orden fiscal. Obviamente algunas medidas no son del todo las mejores, pero en todo caso buscó ordenar la casa. El hecho de que ya la primera vuelta no se dieron los resultados esperados hizo que venga un nuevo ministro como Luis Jaramillo, y que de alguna forma también la llave se abrió en términos de gasto público. Inclusive vemos que el gasto público aumenta de mayor proporción entre febrero y marzo, obviamente por temas de campaña, pero tiene que tomar esas decisiones importantes que se necesitan en materia económica, en materia fiscal especialmente. Hay que buscar nuevas, como
diversificar los ingresos, ya no podemos seguir aumentando el IVA, hay que ver otras alternativas que de alguna forma... ¿Cuáles? Bueno, en este caso buscar las alianzas público-privadas. Yo me atrevería inclusive a reducir impuestos para generar un mayor consumo, llámese impuestos de consumos especiales, llámese impuestos de salida de divisas para poder generar también inversión. Yo creo que sí ya deberíamos apuntar, siempre la premisa, y no de este gobierno, de casi todos, es apuntar hacia subir impuestos, porque asumiendo que la tasa es más alta, sí, se percibe más impuestos, pero se puede tener un efecto mucho mayor si los impuestos también se reducen, porque hay más gente consumiendo. Y para muestra un botón, cuando ha sido siempre estos feriados, que baja el 15 al 8%, bueno, el 12 al 8 o del 15 al 8 en el último tramo, el consumo se ha dinamizado. Entonces ahí se ve un efecto de poder lograrlo. Es entendible que ahorita hay un flujo de gastos atado a un flujo de ingresos y no es posible, pero sí hay que ver esas alternativas y más aún con una oferta de campañas que el gasto público sin duda se va a disparar si cumplo con todo. Nos quedan 2 minutos y se me quedan 2 temas. El primero, ¿la ley de empleo joven logró el objetivo o hay que hacer algo más? Mira, las leyes económicas urgentes que fueron aprobadas fueron importantes, no se las podía aprovechar del todo porque no hay un entorno que ayude a generar eso. Hay todavía condiciones de inseguridad, hay vacunas, hay extorsión, hay empresas que no lo pueden hacer. Las más grandes tal vez sí lo han logrado por su economía de escala, pero las pequeñas no. Yo creo que mientras se vaya generando un clima de reactivación económica a través de la seguridad, las leyes podrán ser mejor aprovechadas. La segunda, ni bien empezó el primer día de su segundo mandato, más allá de la posesión oficial, el 24 de mayo, ¿no? Ese es un asunto de forma, pero ya en la práctica, en el día a día, en el fondo, ayer ya dispuso la condonación de deudas incobrables, ¿no? Que son estas deudas calificadas como E, ¿no? Como categoría E, de hasta $5.000 en la CFN. ¿Cómo se observa eso? Bueno, tiene 2 comportamientos. La primera es que al final del día eso termina siendo un gasto también por los temas judiciales, extrajudiciales que hay que seguir, que incluso tienes que en algunos casos contratar asesores o abogados externos para que te litiguen y es un costo para el CFN y más aún si no lo recupera. Y segundo, que también se crea una conducta adversa porque muchos van a estar esperando a que venga la siguiente situación política, alguna cosa y a lo mejor no pago, me van a perdonar. Entonces son conductas que se hacen con estas tomas de decisiones. Bueno, agradecemos al economista Jorge Calderón, quien ha dado sus criterios en torno a varios asuntos, los desafíos económicos del presidente Daniel Noboa, que se queda en Carondelet por 4 años más. Bien, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a una pausa comercial. Esto es La Noticia. Amigos televidentes, tenemos más información para el momento. Carolina Pimentel se encuentra en Durán porque hubo un ataque armado de vacunadores contra locales comerciales. En medio de ese ataque, imagínense, una víctima colateral, un niño de 12 años de edad. Darío salía de clases de box con su madre y algunos amigos. Caro, adelante. ¿Cómo están, compañeros en estudio? Nosotros continuamos aquí en el Cantón Durán, en el sector de la Liga Cantonal, donde les informábamos desde más temprano que un menor de edad recibió al menos 2 impactos de bala en medio de un ataque al estilo vacunadores. Extorsionadores habrían disparado contra al menos 2 negocios ubicados aquí en el sector de la Liga Cantonal en Durán, en esta localidad del Guayas, que está también muy afectada por los vacunadores, por las extorsiones. ¿Y qué se conoce hasta el momento? El niño de 12 años, identificado como Darío, ha recibido 2 impactos de bala en el abdomen y también en el pecho. El menor se conoce que venía caminando precisamente por esta acera, salía de clases de box con su mamá y con algunos compañeritos. Aquí más adelante queda la Liga Cantonal, un club deportivo donde los niños de Durán y adolescentes pueden realizar algunos deportes, practicar algunas disciplinas. Al parecer esto ocurrió pasadas las 3 de la tarde. Ellos salían de clases, algunos menores de edad, cuando se dio esta balacera. Realmente este ataque de sicarios, se presume que por vacunas, aquí en la esquina. Esto ocurrió exactamente pues en Samuel Cisneros, en la calle Samuel Cisneros. Lo que sabemos hasta el momento es que llegaron en un vehículo negro. Varios sujetos no se habrían bajado, habrían sacado la mano por las ventanas, armas, y realizaron algunas detonaciones. Aquí, en un local de comida esquinero de una cadena bastante conocida, hay al menos 4 impactos de bala que atravesaron los vidrios y de hecho adentro han tenido que hacer una limpieza, aunque continúan todavía los fragmentos pues de los vidrios, del cristal que se ha pulverizado, que se ha dañado. También están aquí afuera pues algunas balas que rozaron, que rebotaron. Pero vamos a cruzar la calle también para mostrarles el otro negocio, que es un supermercado de carnes
La policía se encuentra aquí dándonos resguardo policial, estamos aquí los medios de comunicación, algunos colegas que nos trasladamos desde muy temprano, desde el amanecer a Durán, para poder cubrir esta noticia, informar lo que estaba sucediendo. Por ahora se sabe que el pequeño Darío está hospitalizado, estaba en estado crítico, recibió 2 impactos de bala, uno en el pecho y uno en el abdomen, y este es el segundo local que recibió impactos de bala. Vean ustedes cómo quedaron los cristales completamente destruidos de la puerta principal de este negocio. Se trata de un supermercado de carnes. También hay pues parte de un proyectil que quedó aquí en el piso. Y lo que nos han indicado algunos testigos es que cuando llegaron estas personas armadas, primero realizaron los disparos al negocio esquinero de comida y que debido al sonido, quienes se encontraban aquí al frente, en este supermercado de carnes, se agacharon, se escondieron y segundos después se realizaron las detonaciones contra la puerta principal que quedó completamente destruida. Por fortuna no hay personas heridas aquí en este supermercado. Los disparos realizados pues, los alertaron, ellos se escondieron. Miren ustedes atrás de este muro y eso los protegió de las balas. La Policía Nacional estuvo en el lugar, criminalística levantó algunos indicios y por ahora la investigación continúa mientras este menor sigue hospitalizado. Con esta información por ahora nos despedimos. Gracias, Carolina. Bueno, lo que comentábamos hace un momento. Si los chicos se encargan de practicar algún deporte para no ser cooptados, literalmente secuestrados por las bandas, ¿cómo se entiende que cuando salen de esas clases, en este caso de box, Darío termina con 2 impactos de bala? Es muy doloroso, muy triste lo que está pasando en el Cantón Durán, a pesar de que ellos tienen todavía el estado de excepción en ciertos horarios, obviamente el toque de queda en Durán. De todas maneras, siguen los delincuentes haciendo de las suyas y lamentablemente hay víctimas colaterales entre estos niños. Ahora este menor de 12 años de edad que salía con su madre de ejercitarse y estaba con unos compañeritos. ¿Y quién iba a imaginarse que una bala perdida lo iba a alcanzar? Así pasan las cosas. Los delincuentes no les importa nada. Y como decíamos, él, Darío, seguramente con su madre, lejos de las bandas, lejos de esa cooptación de los grupos criminales, pero cuando salen de las clases se topan con esto, ¿no? Una balacera de vacunadores. Sin duda allí hay una tarea pendiente del bloque de seguridad con los ministerios del Interior y Defensa. En Durán el polvorín aún no se ha apagado. Y cuando decimos polvorín, lo afirmamos en función de lo que sucede con los grupos de delincuencia organizada. Claro, porque ahí imperan los vacunadores, están que atemorizan a los propietarios de los negocios que sí quieren trabajar, que sí se esfuerzan por sus seres queridos y sin embargo vienen otros a Vaca a querer llevarse todo. No es justo. Bien, son las 7 de la mañana con 56 minutos. Vamos con más información. Las misiones de observación internacional que participaron en el reciente proceso electoral en Ecuador coincidieron en calificar la jornada como pacífica, organizada y libre de incidentes. Reconocieron que hubo transparencia en la transmisión de resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral. Veamos.